Buenos días, amigos televidentes, bienvenidos a esta conferencia de prensa del Ministerio de Salud Pública que transmite el sistema de la radio y la televisión cubana para conocer la situación epidemiológica de nuestro país con el Servicio de Lengua de Señas para la Comunidad Sorda de Cuba. Mercedes González es nuestra intérprete quien inicia esta primera media hora. Y por supuesto estoy dando también la bienvenida al doctor Francisco Durán García, quien es el director nacional de epidemiología. Por cierto, conversaba con el doctor Durán García hace unos instantes y él me comentaba que hoy, viernes 28 de mayo precisamente, cumple el interferón cubano. Este producto fundador, doctor, como usted también me recordaba, fundador de la biotecnología en nuestro país, hoy está cumpliendo 40 años, y este fármaco, producido por el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, abrió un nuevo camino para Cuba en el terreno de las biotecnologías modernas, gracias a la visionaria luz de nuestro siempre presente comandante en jefe Fidel Castro Ruz. El interferón es una sustancia elaborada por células del sistema inmune de los animales vertebrados y puede ser producida en grandes cantidades en laboratorio, refinado a partir de bacterias o levadura y se le llama recombinante y contrarresta enfermedades virales como la hepatitis B y C, aunque ha demostrado también utilidad para combatir ciertos tipos de cáncer. Desde la aparición de los primeros casos de la COVID-19 en Cuba, nuestro Ministerio de Salud Pública incluyó el interferón alfa-2B humano recombinante en los protocolos de tratamiento con resultados muy positivos. Su uso evita que los pacientes se agraven y finalmente tengan como desenlace la muerte. El interferón ha señalado el doctor Luis Herrera, quien es el asesor del grupo empresarial BioCuba Pharma, fue la inspiración de la biotecnología cubana. El comandante en jefe Fidel tomó este producto como si fuera una palanca y alrededor del mismo desarrolló entonces la producción natural y creó las bases para un desarrollo intensivo de la ingeniería genética en nuestro país. Así que nuestro interferón hoy está de cumpleaños, 40 años. Recuerde también que en esta mañana, en el segundo momento, estaremos conversando con la doctora Lisette López González, quien es la jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública, quien ya se encuentra con nosotros. Pero bueno, doy la palabra al doctor Francisco Durán García para la actualización epidemiológica en esta mañana del 28 de mayo de 2021. Doctor. Buenos días, Pepe, a ti, al equipo que nos acompaña, la intérprete de lengua de señas, la profe Lisette, que yo la menciono aquí todas las mañanas. Bueno, pues ya hoy van a tener la oportunidad de conocerla, aunque haya salido varias veces en la reunión que se hace con el presidente del país, donde se hace el análisis de los resultados científicos. Y va a poder intercambiar. Hoy se viste de gala la conferencia de prensa. Correcto, con ustedes dos. Y realmente a todas las personas, buenos días, que escuchan la conferencia, celebrando el 40 aniversario de la creación del interferón, que como sabemos se ha utilizado en nuestro país y en diversos lugares del mundo en el tratamiento de muchas enfermedades virales, y que marca, como bien tú decías, un hito, porque fue de los primeros productos que gracias a la creación de nuestro comandante en jefe, pues se desarrolló toda una actividad científica en nuestro país. Actividad científica que además ahora, en relación con la COVID-19, pues nos ha permitido pues la creación no solo de medicamentos que ya son bastante importantes, sino también de equipos, de reactivos, de diferentes aspectos, que si no hubiera sido por eso, incluyendo lo más importante que son los candidatos vacunales, claro, pues realmente con el bloqueo férreo que tiene nuestro país, que cada día se arrecia más, pues hubiera sido prácticamente muy difícil la adquisición, porque nos hubieran cerrado muchas puertas. La ciencia cubana al servicio del pueblo. Así que muchas felicidades en este aniversario. Bueno, el día no puede ser un regalo para la actividad científica, los resultados todavía con una complejidad muy alta, desde el punto de vista del número de casos que se diagnostican y lo que es peor, del número de personas que fallecen con la enfermedad. Decimos esto porque hoy debemos de informar el fallecimiento de 12 personas con COVID-19 en nuestro país. Todos
contactos de casos positivos ya diagnosticados previamente, y la provincia de La Habana con 7 de los 12 fallecidos. Fallece en La Habana un paciente joven, 52 años de edad, del municipio Cerro, que como comorbilidad tenía una hipertensión arterial y una cardiopatía isquémica. Inicialmente presentó tos y secreción nasal. Fallece un paciente de 86 años del municipio Marianao, antecedentes de hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una hiperplasia prostática y síntomas iniciales, fiebre, falta de apetito y además de eso, pues fiebre, falta de apetito como síntomas iniciales. Falta de apetito, decaimiento y dolores musculares. Fallece una paciente relativamente joven también, 67 años de edad, del municipio Guanabacoa, hipertensión, cardiopatía isquémica y un hipotiroidismo como comorbilidades que la acompañaban. Inicialmente con tos, decaimiento y fiebre. Fallece una paciente de 84 años de edad del municipio Plaza de la Revolución, hipertensión, cardiopatía isquémica, fibrilación auricular crónica y un cierto grado de obesidad, que realmente son comorbilidades que hacen muy vulnerables a las personas a una evolución desfavorable de la COVID. Inicialmente con tos seca, decaimiento y pérdida del equilibrio. Fallece una paciente de 79 años de edad del municipio Arroyo Naranjo, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica como comorbilidades de las que padecía. Tos, diarreas y fiebre. Fallece una paciente de 80 años de edad, municipio 10 de octubre, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y diabetes mellitus como comorbilidades que la acompañaban, y que inicialmente presentó tos y decaimiento. Y fallece paciente de 90 años de edad del municipio de La Lisa, que padecía de hipertensión arterial y una demencia senil. Inicialmente fiebre y decaimiento. Fallece en la provincia de Cienfuegos un paciente de 73 años de edad del municipio de Aguada de Pasajeros, hipertensión arterial y cardiopatía isquémica, como comorbilidades que lo acompañaban, inicialmente con pérdida del olfato, decaimiento y dolor torácico. En Santiago de Cuba fallece un paciente de 67 años de edad del municipio de Santiago de Cuba, antecedentes de hipertensión arterial y una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que lamentablemente fallece e inicialmente presentó decaimiento, tos productiva y fiebre. En la provincia de Pinar del Río fallecen 2 pacientes. Paciente de 80 años de edad del municipio Sandino, con un accidente vascular encefálico previo y una demencia vascular. Inicialmente con síntomas como fiebre, tos y secreción nasal. Fallece del municipio de Pinar del Río un paciente joven, 51 años de edad, que realmente como comorbilidad la que tenía era una diabetes mellitus. Este paciente inicialmente presentó tos y falta de aire. Y en la provincia de Santi Espíritu fallece un paciente de 87 años de edad del municipio de Santi Espíritu, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, una insuficiencia renal crónica y cierto grado de demencia. Realmente la insuficiencia renal hace muy vulnerable a estos pacientes. Inicialmente presentó fiebre y decaimiento. Como ven, una vez más se repiten algunas comorbilidades: la hipertensión arterial, la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus, cierto grado de obesidad en algunos casos, la enfermedad renal crónica, que siempre vamos a seguir reiterando la necesidad de proteger
a las personas que presentan estas comorbilidades. Y que la COVID no solo afecta a personas de edades elevadas, como inicialmente se planteaba, sino que realmente está afectando incluso personas jóvenes, como las que a veces tenemos que lamentablemente mencionar aquí, como es lamentable también mencionar cualquier fallecido independientemente de la edad. Damos las condolencias a sus familiares y amistades. Cuba amanece con 27.329 pacientes ingresados, hospitales, centros de aislamiento, 4.428 sospechosos, 16.452 en vigilancia y una cifra de 6.449 casos activos confirmados ingresados, que si bien son 106 menos que el día anterior, pero una cifra muy elevada de casos activos como consecuencia del número de personas que se diagnostican con la enfermedad. Ayer se procesaron 21.978 muestras de PCR para el diagnóstico de la enfermedad y como consecuencia de este análisis resultaron positivas 1.169 personas con COVID-19. Incluso cifra superior a la del día de ayer en 67 casos más, y que la positividad de las muestras analizadas pues es del 5,3% en el día de hoy. De esta forma ya se acumulan 4.260.156 muestras de PCR que se han estudiado y se acumula un total de 138.899 personas que se han diagnosticado con COVID-19 en nuestro país. Estamos hablando de que el 3,26% de todos los estudios realizados en Cuba para el diagnóstico de COVID han resultado positivos a la COVID. Se procesaron muestras de todas las provincias, el número mayor de la provincia de La Habana, el 30,2% de todas las analizadas, 39,2% de todas las analizadas ayer, la provincia de La Habana en rojo, la provincia de Santiago de Cuba, el 14,2%, se ve ahí el tamaño del pedazo del pastel en color, ¿cómo se dice? Fucsia, ¿no? Fucsia. Color fucsia. Y Matanzas con el 7,7% de todas las muestras procesadas ayer, pues realmente son las tres provincias que mayor número de muestras. Claro, teniendo en cuenta la complejidad epidemiológica de estos tres territorios. Pero en definitiva, de todos los territorios, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud. Ayer Cienfuegos con el mayor % de muestras positivas a la COVID, 9,78%. Le sigue Granma con el 7,79%, Pinar del Río el 7,78% de todas las analizadas resultaron positivas a la COVID, Mayabeque el 6,4%, La Habana el 6,23%, Las Tunas el 5,86%, Camagüey el 5,3%, Santi Espíritus el 5,25%, Santiago el 5,12% y por debajo de eso, todos por debajo de 5%, que ven que se ha ido incrementando la positividad en los territorios de las muestras analizadas. De los 1.169 casos diagnosticados ayer, 1.135 como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad en Cuba, que ha sido lo característico desde hace más de 4 meses. Y se diagnosticaron de todas formas 34 personas con COVID-19 que recientemente arribaron a Cuba y por el protocolo se hizo el diagnóstico. El gráfico lo evidencia en esta forma, evidencia también que en el día de ayer un número de casos diagnosticados superior a los 2 días anteriores y evidencia que en 15 días ya en Cuba se han diagnosticado
18.338 personas con COVID-19. El 95% de estas personas diagnosticadas como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. Estamos hablando de 17.431 personas. Y todos los días con cifras por encima de 1.000 casos autóctonos, excepto el día 16 de mayo, que quedó en 990 casos. Realmente una evidencia el comportamiento de este mes, la más alta transmisión que hemos tenido en Cuba desde el inicio de la pandemia. El 95% de todos los diagnosticados ayer en Cuba como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. Digo, perdónenme, sí, transmisión autóctona, como ya dije acá. El 94,1% contactos de casos confirmados en el día de ayer. Y en el acumulado de todos los diagnosticados en Cuba, el 94,6% también como consecuencia de la transmisión autóctona de la enfermedad. Contactos de casos confirmados. Ayer, 34 de los diagnosticados con fuente de infección en el exterior, como ya yo había dicho. Y eso hace que el 2,9% de los diagnosticados fueran producto de una importación de casos con COVID. En el acumulado, el 5,2% de todos los diagnosticados en Cuba con fuente de infección en el exterior. Y se trabaja para precisar la fuente de infección que todavía no se había identificado en 35 de los casos diagnosticados en el día de ayer. Por provincias, el territorio del occidente, complejo, 536 casos en La Habana ayer, 60 en Mayabeque, 65 en Pinar del Río, 41 en Matanzas, 11 en la provincia de Artemisa y el municipio especial Isla de la Juventud, un día más sin diagnosticar casos de COVID. Realmente Occidente, excepto el municipio especial, pues con una complejidad de las más altas de Cuba en el día de ayer, o en los últimos 15 días, pero en el día de ayer también. El centro, un poco de complejidad, sobre todo Ciego Ávila, que ayer diagnosticó 58 casos, Cienfuegos 36, Santi Espíritus 28, Villa Clara 19 y Camagüey 16. No obstante, estamos hablando de cifras un tanto inferior a lo que vimos anteriormente. Y en Oriente, nuevamente, la mayor complejidad en Santiago de Cuba. 160 casos autóctonos en el día de ayer, muy elevada la transmisión en el territorio. 48 en Granma también se vuelve a incrementar, Las Tunas 34, Holguín 32 y la provincia de Guantánamo, 25 casos autóctonos ayer, le hace una alerta para arreciar un tanto más las medidas de control, pues no es el comportamiento habitual de esta provincia. El 50,8% de todos los diagnosticados ayer del sexo femenino. No obstante, en el acumulado, el sexo masculino se mantiene con el 50,2% de todos los diagnosticados en Cuba. Asintomáticos ayer, el 45% de todas las personas en el momento que se hizo el diagnóstico. En el acumulado es el 48,9%. Quizás con cifras inferiores, pero es el comportamiento que tiene esta enfermedad, que la tienes, la transmites, que es lo peor de todo, y no tienes ningún síntoma, por lo tanto, ni te sientes afectado, ni te lo puede detectar otra persona. Por grupos de edades, nuevamente el de menores de 20 años, y la especialista nos ayudará hoy en profundizar el riesgo que se corre con estos niños, con estos adolescentes, con estos lactantes que padecen la enfermedad y que con un esfuerzo en el trabajo
de los especialistas, de los intensivistas, pues se salvan, pero también con un grupo de secuelas. 202 ayer menores de 20 años, 186 en edades pediátricas, el 16% de todos los diagnosticados en Cuba ayer en edades pediátricas. Y ya se acumulan 18.249, como siempre digo, niños, jóvenes, adolescentes, lactantes, que han sido confirmados en Cuba con la COVID-19, el 13,1% de todos los diagnosticados en nuestro país. Ayer, el 47,8% de los casos pediátricos confirmados en el día corresponden a la provincia de La Habana. Estamos hablando de 97 diagnosticados en este grupo de edad. Y todas las provincias reportan casos pediátricos, excepto el municipio especial Isla de la Juventud. Activos todavía una cifra elevada de casos pediátricos, 985, de los cuales 80 son menores de 1 año, que son cifras muy elevadas de pacientes de estos grupos de edades que se encuentran positivos ingresados en nuestros hospitales, recuperados el 94,5% de todos los que han tenido la enfermedad. En el día se confirmaron 13 menores de 1 año, La Habana 7, Granma y Las Tunas 2 de cada uno, y Ciego de Ávila y Santiago de Cuba 1 de cada uno, acumulándose 983. De estos 13 menores de 1 año, 7 menores de 6 meses, 2 recién nacidos, todos contactos de casos confirmados, promediando la cifra elevada de 14,1 por cada lactante que se diagnosticó ayer. En terapia intensiva se incrementa la cifra de casos críticos y graves a 5. Es una alerta que está en correspondencia con 2 cosas, con el elevado número que se está diagnosticando, incluso con comorbilidades acompañadas, y el comportamiento que está teniendo este virus. Estamos hablando de 4 graves, 2 adolescentes de 13 y 15 años, un lactante de 7 meses y el adolescente de 15 años de edad que estuvo crítico inestable, crítico estable, de acuerdo a la evolución, me decía la doctora Alice, que pasó a grave, con una discreta mejoría de su cuadro clínico. Y lamentablemente se incorpora una lactante crítica de 5 meses de edad, crítica estable, pero mucho riesgo por también la edad que tiene esta paciente. De 20 a 39 años de edad, 362 personas se diagnosticaron ayer. De 40 a 59, 378, y de 60 y más. Con el riesgo elevado de este grupo de población, ahí tienen la cifra, 227. El 19,4% de todos los diagnosticados en Cuba en el día de ayer. Nuevamente por encima de 200, muy elevado. Lo reiteramos por el comportamiento que está teniendo con la afectación que produce en este grupo de edad. En el gráfico de las edades pediátricas se puede ver que en Cuba ya se han diagnosticado en los últimos 15 días 2.688 pacientes pediátricos, promediándose la cifra elevada de 179 casos por día. Saquen las conclusiones de mi palabra en el sentido de la protección a este grupo de riesgo. Ayer 34 casos importados a nuestro país, como ya habíamos dicho. De La Habana 4 casos, Arroyo Naranjo, Boyeros, Guanabacoa y San Miguel del Padrón con 1 cada uno. De Matanzas 1 caso del municipio de Cárdenas. De Cienfuegos 1 caso de Aguada de Pasajeros. De Villa Clara 2 casos, Encrucijada y Santa Clara con 1 cada uno. Ciego de Ávila confirma 4 casos importados. De Morón, en Camagüey 1 caso importado de Nuevitas, en Las Tunas 6 del municipio Las Tunas,
en Granma 2 casos importados de Río Cauto, en Holguín 4 casos importados, 3 de Holguín y 1 de Moa, y 9 casos importados en la provincia de Guantánamo, que es en el día de ayer la que mayor número de casos importados tuvo, todos del municipio de Guantánamo. Por países de procedencia, los 34, 32 de Rusia, 1 de España y 1 de Estados Unidos. Todos viajeros cubanos, excepto 5 turistas rusos que procedían de Rusia. Extranjeros ayer diagnosticados, 9. Los 5 rusos que ya hablamos, importados en Ciego de Ávila y Matanzas, Ciego 4 y Matanzas 1. España 1 como consecuencia de la transmisión autóctona de La Habana. Un congolés como consecuencia de la transmisión autóctona de Santi Espíritu. Un angolano como consecuencia de la transmisión autóctona de La Habana. Y una boliviana como consecuencia de la transmisión autóctona en la provincia de Las Tunas. Ayer, autóctonos 1.135 en Cuba se diagnosticaron, 65 más que el día anterior, evidenciando el elevado riesgo que se mantiene en prácticamente todo nuestro territorio. Pinar del Río incrementa en 5 los casos ayer, 65, mayor número en el municipio de Pinar, 39, Sandino 23, Los Palacios 2 y Guane 1. Artemisa con 11 casos autóctonos ayer, una disminución de 7 en comparación con el día anterior. Esperemos que se pueda estabilizar la reducción. Guanajay ayer con 3, San Antonio de los Baños con 2, igual que Bauta, y Mariel, Candelaria, Alquizar y Huila de Melena con 1 cada uno. La Habana incrementa en 15 los casos autóctonos ayer, 532 dispersos en sus 15 municipios, Marianao 68, 10 de octubre 67, Arroyo Naranjo 58, Boyeros 46, La Lisa 44, San Miguel del Padrón 41, Playa 33, Cotorro 31, Centro Habana y Cerro con 30 cada uno, Plaza de la Revolución 28, Regla 19, Guanabacoa 15, Habana del Este 13 y Habana Vieja confirma 9 casos autóctonos, dispersos y con cifras elevadas. Mayabeque reduce en 24 los casos importados, autóctonos en comparación con el día anterior, de todas formas una cifra muy elevada, 60. La mayor cifra ayer en Quibicán, 33, San José de las Lajas, 8, Guine 6, Batabanó 5, Jaruco 4, Santa Cruz del Norte 2 y Nueva Paz y Melena del Sur con 1 cada uno. Matanzas con 40 casos autóctonos ayer, reduce en 5, de todas formas una cifra elevada, un tanto dispersa en 10 de sus 13 municipios. El mayor número ayer en Matanzas, municipio 15, Cárdenas con 7, le sigue Hawái Grande con 5, igual que Colón, Los Barabos 3 y Perico, Pedro Betancur, Jovellanos, Martí Limonar con 1 cada uno. Cienfuegos incrementa en 14 los casos autóctonos, ayer 35 en total, dispersos en 7 de sus 8 municipios. Cienfuegos, municipio con la cifra mayor, 21, le sigue Palmira con 5, Aguada, Cruces, Cumanayagua y Lajas con 2 cada uno, Abreu 1 caso en el día de ayer. Villa Clara, 17 casos autóctonos ayer, 7 más que la jornada anterior. Santa Clara con el mayor número, 9, Manicaragua 3, Ranchuelo 2, Placetas, Encrucijada y Santo Domingo con 1 cada uno. Santi Espíritu incrementa también en 5 casos ayer, 28 en total, el mayor número en el municipio de Santi Espíritu con 10, Trinidad con 9, Tahuasco y Cabaiguán con 3 cada uno, Fomento 2 y Jatibonico 1. Ciego de Ávila incrementa también los casos autóctonos ayer, 15 más, 54 en total,
La cifra mayor en Ciego de Ávila, municipio con 17, Bolivia con 16 y Morón con 15, Ciro Redondo con 3, Chambas 2 y Florencia 1. Camagüey disminuye en 33 los casos autóctonos, 15 ayer. La cifra mayor en el municipio de Camagüey, 12. Florida, Vertientes y Nuevita con 1 cada uno. Las Tunas con 17 casos más, 28 en total. La cifra mayor en el municipio de Las Tunas, 23, Colombia 2, Majibacoa, Jesús Menendo y Jobabo, 1 cada uno. Holguín disminuye en 8 los casos autóctonos, 28 en total. El municipio de Holguín el mayor número, 17, Moa 6, Calixto García 3 y Cueto 2. Granma incrementa en 22 los casos autóctonos, 46 en total. Bayamo con la cifra mayor, 26. Manzanillo 7, Bartolomé Mazó 6, Iguaní 5, Guayarriba y Campechuela 1 cada uno. Santiago disminuye en 8 los casos autóctonos, pero una cifra muy elevada, 160. Además disperso en 8 de sus 9 municipios. Municipio Santiago con 84, la cifra mayor. Palma Soriano 22, Contramaestre 19, igual que Mella. Tercer frente 7, segundo frente 5. Y Songolamaya y Guamá con 2 cada uno. Guantánamo incrementa en 3 los casos ayer autóctonos, 16 en total. La cifra mayor en el municipio de Guantánamo, 12, Baracoa 3 e Imías 1. Y el municipio especial Isla de la Juventud, como ya yo había dicho, sin casos diagnosticados ayer. Las tasas, Cuba disminuye muy discretamente y la tasa ayer de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días en Cuba, de 155,8. Las más altas, La Habana con 422,4, Mayabeque con 285,6 y las más bajas, Guantánamo 30,3, Villa Clara 25,2 y el municipio especial 2,4. Los 12 municipios que aportan el 36,2% de la incidencia en Cuba se incrementa de 9 a 10 de la provincia de La Habana, 1 de Mayabeque y 1 de Pinar del Río. El de más alta incidencia de Pinar del Río, del país, que es de Pinar del Río, el 888,5. Le sigue Regla, Marianao, Batabanó, San Miguel Batabanó del municipio Mayabeque, con una tasa de 529,7. San Miguel del Padrón, Centro Habana, Güines de Mayabeque, también Boyeros, Guanabacoa, Cerro, La Lisa y Arroyo Naranjo. 93 eventos activos, cifra muy elevada por la estrategia que se sigue en La Habana. La Habana con la cifra mayor, 60, Pinar del Río 7, Artemisa y Matanzas con 1 cada uno, Mayabeque con 2, Villa Clara 1, Santi Espíritus 3, Cienfuegos 4, Granma, Camagüey, Las Tunas y Guantánamo con 1 cada uno, Holguín 4 y la provincia de Santiago de Cuba 6. Finalmente, de los 138.899 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad en Cuba, se mantienen ingresados 6.449, el 4,6% de todos los diagnosticados en Cuba, cifra de activos muy elevada. De estos 6.449, 6.317, el 97,8% con una evolución clínica estable. Se acumulan y lamentamos nuevamente y damos las condolencias a familiares y amistades, 12 fallecidos en el día, un acumulado de 933, una letalidad igual a la del día de ayer, 0,67, inferior al mundo, 2,08, inferior a las Américas, 2,44%, pero muy alta para nuestro país. 2 evacuados, 54 retornados después del diagnóstico y en el día de ayer se dieron 1.263 altas en nuestro país, lo cual permite un balance positivo, ya que se dieron más altas, 94 más que los diagnosticados. Ya se acumulan 131.461 personas
que se han recuperado de la enfermedad en Cuba, el 94,6%. Todavía una cifra elevada de pacientes en terapia intensiva, 132 hasta el día de hoy, en el día de hoy, 48 críticos, la misma cifra que teníamos en el día de ayer, y disminuye en 9 el número de graves a 84. La curva final del comportamiento de la pandemia, ahí lo tienen presente, y como pueden ver ya en los 27 días del mes de mayo, 31.277 casos confirmados, 279 fallecidos, promediándose 1.158 casos por día y lamentablemente 10 fallecidos por día también. Las cifras más altas que hemos tenido de transmisión en nuestro país. La intervención sanitaria en grupos de riesgo y territorios de riesgo en nuestro país avanzando. Ya la intervención sanitaria en la población de La Habana en su primera etapa a un 98,1%. La intervención sanitaria en el municipio especial de la Isla de la Juventud, intervención en población de este municipio al 96,7%. La intervención sanitaria en trabajadores de salud y otros grupos de riesgo ya a un 91,3%, y de esta forma ya se han administrado nuestros candidatos vacunales 803.958 personas en nuestro país, que como siempre recordamos, la cifra es muy superior, más de 1 millón, porque en esta cifra no se incluyen los voluntarios vacunados en los ensayos clínicos y en los estudios de intervención. Esta es la situación de Cuba, muy compleja la transmisión, trabajando, avanzando en la intervención sanitaria, pero de todas formas con mucha necesidad de seguir incrementando las medidas de restricción y la participación autorresponsable de nuestra población. Y vamos a tener la posibilidad de que la profesora Lisset pues nos profundice en el tema de pediatría, que todas las mañanas reitero lo complejo que se está enfrentando. Hasta aquí, Pepe. Gracias, doctor Durán, director nacional de epidemiología, Francisco Durán García, de nuestro Ministerio de Salud Pública. Como bien dijo, en instantes solamente estaremos conversando con la doctora Lisset López González, quien es la jefa del Grupo Nacional de Pediatría del Ministerio de Salud Pública, debido al gran aumento de casos sospechosos y confirmados a la COVID-19 en la población pediátrica de nuestro país. Vamos a una pausa, luego retornamos para continuar con nuestra conferencia de prensa y la doctora Lisset. Si algo bueno tiene este confinamiento, es que yo pensaba que era muy feliz fuera de aquí y he descubierto, papá, que la fuente de felicidad puede estar dentro de mí. Papá, estoy muy sorprendido. La vida a veces nos premia. ¿Estás viendo lo bien que nos llevamos desde que ha comenzado la pandemia? Bueno, las ocurrencias de Chamaquil, este mensaje de bien público que llega a todos debido a una situación bien compleja, difícil, complicada que vive en nuestro planeta. Cuba no está exenta, como siempre lo digo, y la preocupación más grande hoy de nuestro Ministerio de Salud Pública somos todos, cubanas y cubanos, en medio de esta pandemia mundial del SARS-CoV-2, de la COVID-19, pero el aumento de casos entre sospechosos, activos, confirmados por COVID-19 en la población pediátrica de nuestro país. Por eso, en esta mañana, la conferencia de prensa, el Ministerio de Salud Pública ha invitado a la doctora Lisset López González, quien es la jefa del Grupo Nacional de Pediatría de nuestro Ministerio de Salud Pública. Doctora, en un inicio
se decía de la pandemia, quizás las primeras semanas, que nuestros niños, nuestros adolescentes tenían un alto nivel de inmunización. Había incluso medios internacionales que referían que era menos el nivel de infectación por COVID-19 en este grupo poblacional. Pero sí ha demostrado que menores de 20 años, adolescentes, niños, ahora incluso en Cuba, hasta lactantes, han sido infectados por la COVID-19. ¿A qué se debe esto? ¿Es que el nivel de inmunidad ha bajado en ellos? Bueno, buenos días. Buenos días, doctora. Agradecer para el Grupo Nacional y para la Sociedad Cubana de Pediatría. Es un placer comparecer en este espacio y un día como hoy que tiene mucha significación. Estamos a las puertas del 1 de junio del Día Mundial de la Infancia. Ayer se celebró el Día Mundial de la Medicina Intensiva y la Urgencia, mucho que tiene que ver con la labor que están realizando todos los pediatras y los intensivistas pediátricos en este enfrentamiento versus la COVID. Y para pediatría también es un placer comparecer hoy en los 40 aniversarios del interferón, puesto que el interferón ha sido uno de nuestros pilares fundamentales de tratamiento desde la versión número 1 del protocolo. O sea que obviamente es un día muy significativo y agradecemos. Y bueno, y compartir con el profe Durán, para nosotros es especial porque siempre digo que es nuestro principal puericultor en estos momentos, porque cada mañana siempre dedica un mensaje a la población infantil. Su pregunta realmente es muy interesante. Nosotros muchas incógnitas podemos tener. Y yo, cuando Cuba se empezó a preparar al llamado del Ministerio de Salud Pública, del grupo y de la sociedad para el enfrentamiento a esta terrible pandemia, el mundo reportaba que los niños prácticamente no se enfermaban y si se enfermaban no iban a tener grandes complicaciones. Y eso puede haber sido uno de los aspectos en los cuales las percepciones de riesgo pudieron ser variables, ¿no? Y eso en estos momentos en nuestro país obviamente es un mito que ha sido, obviamente derrumbado. Lastimosamente las cifras reportan aumentos exponenciales, aumentos inclusive que cada día prácticamente nos superamos negativamente en los casos que se están reportando. Pensamos que es un fenómeno que sea multifactorial. Multifactorial porque a mayor nivel de transmisión en el país, obviamente hay mayor riesgo de enfermar. Pero como en otras ocasiones hemos dicho, la familia cubana, en los cuales para nuestro país y para la familia, el niño, la población infantil es un núcleo en el cual se protege muchísimo. No podemos centrarnos solo a ver una cifra, no podemos sentarnos solo a ver, ay, cómo están aumentando los niños, no. Hay que ver qué podemos hacer, siempre podemos hacer pues algo más. Y la COVID es una enfermedad biológica, eso igualmente en muchos espacios lo hemos compartido, es una enfermedad infecciosa, es una enfermedad viral, pero que como muchas enfermedades, esta en lo particular tiene un impacto social importante. Igual que decimos de las cadenas epidemiológicas, que epidemiología siempre nos está enseñando cómo debe cortarse, todas las medidas van encaminadas obviamente a cortar la cadena de transmisión. Y nosotros consideramos que en el caso específico de la pediatría, los mensajes y las lecturas tienen que ser acorde inclusive a sus edades. Pediatría tiene un diapasón amplio de edades que va desde el recién nacido hasta los 18 años y entonces la interpretación inclusive de los reportes tiene que ser acorde a los momentos que estamos viviendo y a la edad y a las edades, ¿no?, de estos niños. Y los mensajes que siempre transmitimos tienen que ser creíbles y tienen que ser cumplibles. ¿Por qué digo esto? Porque si bien es cierto que el incremento es exponencial en todos los grupos de edades, en los lactantes es llamativo. Y no nos cansamos de hablar de este grupo de edad porque en esta última semana, llegamos hoy a 983, pero en esta última semana, o sea, en los últimos 7 días, sobrepasamos de 70 niños menores de 1 año. Y eso es algo que obviamente tiene que ser un bombillo para la familia, un bombillo para el Sistema Nacional de Salud. Y es el llamado que siempre hacemos, que hay que vivir con a la nueva normalidad, con los nuevos códigos, pero eso tenemos que interiorizarlo, no repetirlo sin saber en qué consiste vivir con la nueva normalidad. Obviamente esos niños dependen de la familia para su crecimiento, para su desarrollo, para su vida, pero es que tenemos que aprender a tener una bioseguridad, o sea, tenemos que aprender a cuidarnos dentro del hogar,
porque el llamado a quédate en casa es un llamado que prevalece, es un llamado que tiene vigencia, pero con la nueva normalidad, obviamente hay un sector de la población que ya se va incorporando a determinadas tareas y que regresan al hogar. Y la principal fuente de contagio en la población infantil son los contactos de casos ya confirmados, como diariamente se dice. Y tenemos que aprender a vivir dentro del hogar, respetando las normas de seguridad, cuidándonos y cuidándolos. Y es por eso que hacemos el llamado. En Cuba, al igual que hay 11 millones de peloteros, hay 11 millones de sanitarios, ¿no? Y en cada hogar, yo pienso que es importante que asumamos la función, que todos tenemos que ser un epidemiólogo de la familia. Tenemos que tener la capacidad de ver cómo proteger en nuestro medio a esa población que es tan vulnerable. Porque los adolescentes siempre llamamos a capítulos de que la autorresponsabilidad sigue siendo el mensaje fundamental. Pero hacia los lactantes vamos encaminados fundamentalmente todo nuestro mensaje. Pensamos que el número de contagios, como le decía, es multifactorial. Hay un incremento de la transmisión, pero tiene que ir aparejado a ese incremento negativo de la transmisión, el incremento de la percepción de riesgo y el incremento del cuidado, porque realmente es una enfermedad que, cortando la cadena de transmisión, es la manera más inteligente, obviamente, de abordarla. De un árbol, lo más importante, como nos han enseñado nuestros profesores, son las raíces. Y la raíz de este problema es la prevención. No debemos enfermar, porque obviamente se ha demostrado que los niños sí se enferman, sí se ponen graves y sí pueden tener secuelas. Alerta ante lo que dice la doctora Lisset y lo que nuestro Ministerio de Salud Pública ya desde hace varias semanas viene informando en torno al tema del aumento de la cantidad de casos sospechosos y confirmados a la COVID-19 en la población pediátrica cubana. Doctora, quiero poner un ejemplo ahora, la provincia de Granma. Allí se están incrementando las medidas, se está exigiendo también el cumplimiento estricto de protocolos de salud. Aunque este territorio oriental, reitero, la provincia de Granma hasta la fecha no ha tenido que lamentar infantes en estado grave, crítico o muertes por la enfermedad, sí. En las últimas jornadas, doctora Lisset, se experimentan cifras muy preocupantes de menores con sintomatología asociada al SARS-CoV-2. El siguiente reporte que quiero proponerle a usted y a los amigos televidentes expone la parte de la labor que se realiza en aras de prevenir y también revertir dicha situación. Luego continuamos con la conversación con la doctora Lisset. Veamos. Como parte de las estrategias para contrarrestar el avance de la COVID-19 en la población infantil granmense, el Hospital Pediátrico de Bayamo asume entre las medidas la disposición de 2 cuerpos de guardia que separan las misceláneas de las afecciones respiratorias. Los pacientes que llegan aquí, generalmente remitidos desde las áreas de salud, siguen un protocolo bien determinado en la institución para evitar complicaciones. Se utiliza el protocolo ya establecido por la Dirección Provincial de Salud y el Protocolo Nacional de COVID, que es un protocolo único que establece las pautas que se deben hacer en cada caso según los síntomas que presente bebé, el nexo epidemiológico de esto y del resultado que dé la tira rápida del test de antígenos que se le hace para estos niños. En el caso de nuestra provincia tenemos centros de aislamientos específicos para los casos de los niños sospechosos en dependencia de la edad. Y tenemos el hospital Hermanos Cordobés, que es el hospital pediátrico de nosotros, ubicado en el municipio Manzanillo, que es el hospital a donde se aíslan los sospechosos de alto riesgo, todo aquel paciente en la edad pediátrica que clasifique como sospechoso de alto riesgo. Dígase sospechoso de alto riesgo porque tenga alguna comorbilidad asociada o porque su sintomatología así lo amerite. En el caso del niño ya confirmado a la COVID, pues el protocolo que se aplica acá en la provincia, ese niño es trasladado hacia Santiago de Cuba, siguiendo el protocolo establecido para acá, para las provincias orientales. En este centro se atienden pacientes de los municipios de la región del Cauto, pero sobre todo de Bayamo, que presenta la mayor comorbilidad en este momento. Se indican y supervisan las medidas de higiene y exigen a los especialistas y personal de enfermería el cumplimiento estricto del protocolo.
tener en cuenta que en el niño, por supuesto, no es un adulto pequeño, sino que es un bebé que todavía está en proceso de maduración de algunos órganos y sistemas, y por lo tanto aún se mantienen en estudio las complicaciones que pueden aparecer en la parte pediátrica, que aún no está concluido este estudio, pero que sí se ha evidenciado fibrosis pulmonar y otras alteraciones que al traste pueden afectar la calidad de vida del bebé. Ya una vez que se le da de alta al niño o sospechoso o confirmado, o sea, el niño sospechoso que no pasa a ser confirmado, que no se confirme su diagnóstico, pues también después, posteriormente, en su área de salud tiene un seguimiento específico, un seguimiento de manera integral, una atención especial, esmerada en el área, precisamente haciendo una evaluación posterior de la salud de este niño. De igual manera en el caso de los confirmados. El mensaje para la familia, que bueno, lo reiteramos diariamente en todos los medios de difusión masiva, se está haciendo una campaña a incrementar la responsabilidad que tiene la familia ante este grupo etario, la responsabilidad a ser cada vez más exigentes y estrictos veladores del cumplimiento de las medidas establecidas para evitar el contagio de la COVID. Por tanto, elevar la percepción de riesgo en el pueblo e incrementar la responsabilidad profesional en los protocolos de salud es principal llamado. En Gran Magatiusca, León, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Queremos a nuestros niños cubanos sanos, libres de cualquier enfermedad, por eso se ha trabajado durante tantos años de nuestra revolución, desde el triunfo de aquel 1 de enero de 1959, y se sigue trabajando la ciencia cubana, la salud pública cubana. Doctora, el doctor Durán hace algunos minutos decía que en los últimos 15 días, pacientes pediátricos en total confirmados en Cuba, 2.688. 179 casos por día se han venido reportando en los últimos 15 días en nuestro país. Ahora bien, el SARS-CoV-2, la COVID-19, tiene características muy específicas, pero ¿cuáles son los síntomas en un niño pediátrico para que las personas lo conozcan, para quienes tengan niños en la casa, y qué secuelas puede dejar además? Bueno, realmente, como habíamos dicho con anterioridad, la edad pediátrica tiene un amplio margen y obviamente la sintomatología depende mucho de la edad y de la percepción. Y es por eso que siempre nos gusta decir, la medicina es un arte, pero dentro del arte la pediatría tiene una exquisitez, porque hay que saber ver desde el punto de vista muy específico algunos elementos que pudieran ser solapados, porque obviamente un niño de 3 meses no tiene la capacidad de expresarnos que puede sentir. Y eso es importante, y es por eso que la pediatría para nosotros es prácticamente un pedestal. Al inicio de la pandemia, el mayor por ciento los pacientes eran asintomáticos, pero no obstante, como grupo y como sociedad nos llamamos a la tarea de ese por ciento de asintomáticos, minimizarlo en nuestra concepción, precisamente por lo que habíamos explicado con anterioridad. Pero en esta medida que han aumentado las olas, recordar que en la primera ola, que fue en los primeros momentos de la pandemia, solamente alrededor de 200 niños se nos enfermaron y hoy sobrepasamos los 18.000. Ya en esta tercera ola, el porciento de pacientes sintomáticos ha aumentado. Y no solo de síntomas leves, sino inclusive se ha incrementado sustancialmente los pacientes pediátricos que requieren cuidados intensivos. Las manifestaciones clínicas es importante saber que son variadas. Nuestros profesores nos han conducido en esta batalla del enfrentamiento y me permito hacer alusión a algunos de sus consejos. La profesora Magranet, que es formadora de muchísimos pediatras en este país, nos hacía ayer la alerta, decir, más que precoz en la percepción, es que tenemos que ser oportunos, y la oportunidad viene en la prevención, porque si en una entidad es una escalera que se sube más la gravedad, más rápido de la que se baja, es en esta. Y queremos hacer alusión sobre todo a un signo muy común, que es la diarrea. La diarrea muchas veces puede tener una interpretación disímil por la familia. Y la profesora Vivian nos decía, la diarrea muchas veces se asocia con gravedad. Muchos de los pacientes pediátricos que han estado en estado de gravedad, y valga la redundancia, su dominador común ha sido los cuadros gastrointestinales. A la familia, a las abuelitas, la diarrea en este momento no es porque nos cayeron mal los alimentos o porque nos van a salir los dientes. Obviamente, todo paciente pediátrico con una sintomatología tiene que ser evaluado
por el equipo básico de salud, porque obviamente la COVID no son solo síntomas respiratorios. Y ser oportuno en el diagnóstico y ser oportuno en el abordaje terapéutico minimiza las secuelas a las cuales usted nos hacía referencia. Muchos estudios de la convalescencia, o sea, porque cuando egresan van al área de salud y ahí continúa el protocolo de atención en su posconvalescencia, y se han detectado en pacientes pediátricos, inclusive asintomáticos, inclusive lactantes, afectaciones severas en el orden cardiovascular, en el orden respiratorio, en el orden neurológico. O sea, no solo la población infantil se afecta cuando tiene la COVID activa, sino que obviamente pueden quedar secuelas en su estado post-COVID, sin dejar de mencionar la afectación psicológica, que aunque aparentemente no afecte ningún órgano como el pulmón o como el corazón, afecta un órgano, afecta una esfera fundamental de la vida, que es el alma. Por lo tanto, la oportunidad y la prevención continúan siendo nuestros principales mensajes. Doctora, y ya para concluir, hay que reiterar, seguir haciendo el llamado. No nos podemos cansar a la familia que tienen lactantes, niños, adolescentes en la casa. Muchos de estos niños tienen, usted me comentaba, más de 20 contactos. Como un lactante, un niño, un recién nacido va a tener casi 20 contactos. ¿Cómo puede suceder esto? Es a lo que llamábamos de nuevo estilo de vida, es a lo que llamábamos que no es infundir terror, no es infundir pánico, es obviamente sentir que todos tenemos un papel activo y fundamental en obviamente vencer la pandemia y proteger la infancia. Los niños tenemos que aprender a amarlos con la responsabilidad de los tiempos actuales. Muchísimas gracias a la doctora Lisette López González, jefa del Grupo Nacional de Pediatría de nuestro Ministerio de Salud Pública, que ha estado conversando con nosotros en esta mañana. Mucho se queda en el tintero por preguntar, por hablar, por decir. Espero que no sea la primera vez que usted esté aquí. Hay que venir a partir de ahora, creo que muchas veces también, para continuar hablando con la población cubana sobre este tema tan sensible de nuestros niños, de nuestros adolescentes, de nuestros lactantes, que hoy son infectados con la COVID-19. Depende mucho de nosotros, de usted, de todos, cuidar a nuestros infantes. De esta manera estamos poniendo punto final a nuestra conferencia de prensa correspondiente a este 28 de mayo de 2021. Se confirma hoy en Cuba 1.169 casos positivos a la COVID-19 y se lamenta el fallecimiento de 12 personas. Mañana volveremos a las 9 en punto de la mañana para actualizar la situación epidemiológica de nuestro país con el doctor Francisco Durán García. Tengan buen día.